y ahí es parte de la grandeza de Juan Bosch y Peña Gómez, donde los grupos económicos tenían que negociar con ellos. Los respetaban. O los respetaba, había que hacer pacto. Pero el sometimiento de los líderes a los grupos económicos es una de las principales desgracias que le puede suceder a un país. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los bienes. Usted estaba leyendo la encíclica Todos somos hermanos, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Y sigue diciendo el Papa, aunque haya que rechazar el mal uso del poder, el elemento esencial de la política, el poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia, no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Y esa es para mí, una de las crisis más profundas en términos políticos que estamos experimentando en la República Dominicana. La economía dirigiendo la política. Pero a Estados Unidos le está pasando lo mismo también, esa lógica empresarial dirigiendo la política. Porque cuando la economía dirige la política, se pierde el sentido de la diversidad, de gestión de la diversidad de los intereses en un contexto democrático. O deviene en dictadura, o deviene en el dominio de un grupo económico, de un sector económico, que impone su lógica. Entonces, en la República Dominicana, ¿qué es lo que ha pasado? Los partidos están subordinados a la lógica económica. Sí, es así. Pero eso es terrible. Hay dos liderazgos en República Dominicana históricos que no fueron producto de esa lógica económica. Fue Juan Bosch y Peña Gómez. Y ahí es parte de la grandeza de Juan Bosch y Peña Gómez, donde los grupos económicos tenían que negociar con ellos. Los respetaban. O los respetaba, había que hacer pacto. Pero el sometimiento de los líderes a los grupos económicos es una de las principales desgracias que le puede suceder a un país. Y de ahí, cuando hablábamos de algunos candidatos, tú hablabas de un candidato que está siendo auspiciado por 4 grupos económicos. Familias. Por 4 familias históricas que han dominado ese 90% de la riqueza del país en manos de un 10% de familias. Entonces, eso le da al Estado una visión muy corporativista en términos económico y político, de dirigir en base a intereses económicos. Y eso afecta a cualquier política pública orientada a la equidad, orientada a la justicia social, orientada al bienestar, porque la lógica económica en un contexto capitalista, su lógica es la de la acumulación. Ganancia. Pero por eso fue que aquí la reforma de salud ha terminado en lo que ha terminado. Ahí está la economía. Los dueños de esa herencia, lo menos que son es médicos. Ahí está la economía dominando la visión del derecho a la salud. Y el otro punto, volvamos a algo que estuvimos hablando la semana pasada, sobre el talón de Aquiles de la oposición, donde hubo algunos que comenzaron a cuestionar. La gente es muy superficial. Si vamos a ver unos mapas. No, lo que pasa es que es pasión. Sí, es pasión. Los mapas, Facundo, vamos a ver. Vamos a ver unos mapas. Aquí hay uno. Hay lo que dice Jesucristo: teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven, pero uno ya no habla para esos sectores, sino para otros sectores con mayor capacidad de reflexión. El talón de Aquiles de la oposición. Ese mapa es del 2012. Después de las elecciones de 2012. Sí, hubo una crisis en el 2004. ¿De acuerdo? Pero me voy a ir más cercano. Sí. Miren ese mapa. Ahí ganó el PLD. Sí. Ahí el candidato en el 2012 era por el PRD. Hipólito Mejía. Hipólito Mejía había salido de el gobierno había experimentado la crisis de los bancos. O sea, cuando él salió estaban en el una 2004, popularidad muy baja. En el 2004, pero él cometió una serie de errores. Pero ya empezó la división de Hipólito y Miguel Vargas. Es decir, en ese momento Hipólito no tuvo un apoyo decisivo de Miguel Vargas. Incluso recuerdo que algunas personas cercanas a Miguel Vargas comenzaron por las redes sociales a mandar mensajes
subliminales No, y antipolíticos. se denunciaron muchísimas reuniones que hubo con otros partidos. El otro mapa. Entonces, ahí tú ves unos resultados fragmentados. Hipólito creo que fue un 46 que sacó. No, y además en el Congreso. Pero miren ese mapa. Pero aquí esto fue en el 16. No, mire ese mapa. Ahí fue una pela de calzón quitado. 2016. Porque ahí el PRD se alió con el PLD. Correcto. Lo que quedó de Miguel Vargas. Y el PRM pero todavía era un ahí partido. se produce la fracción del PLD. Sí, del no, PRD. Del PRD. O sea, ya ahí, en esa elección, primero el dominio de Danilo, hay que decir, dentro del PLD. Él se convirtió en el líder. Pero Danilo atrajo al Partido Reformista, al PRD, a todo y a toda la oposición. Y ahí quedó el PRM, que estaba comenzando, que apenas tenía 2 años, porque fue en el 14 que se fundó, estaba comenzando y no tuvo ninguna oportunidad. Ese fenómeno 2016 es el fenómeno del 2024. Al revés, lo vamos a ver. Pero ahí es un PRD fragmentado, dividido. Sí, reducido a nada. Reducido a nada, pero producto de las divisiones. Sí. No fue por otra cosa. Sí. Y ahí barrió el PLD, mira ese mapa. Completo. Vamos al otro mapa. ¿Cómo hay una reinversión entonces? 2016. Vámonos. Este fue el 20. El 20. Ahí ya sí hubo el dominio del PRM, pero ahí fue la división. Pero todavía el PLD conservó algunos. Pero es la división del obvio, PLD, de Leonel y Danilo, sí. Donde hay un posicionamiento, la emergencia del PRM como partido dominante. Producto de la división del PLD. Eso fue en el 2020. 4 años después el mapa se voltea. Y tiene de base la división. Y el PLD con todo el dominio que tenía de los programas sociales, de los recursos del Estado, pierde. Y la crisis de la corrupción y otros factores que no vengo a analizar. Yo lo que quiero es mostrar cómo la división, la fragmentación es fundamental para perder unas elecciones. Y vámonos al último periodo, 2024. El mismo mapa del 2016. No, del 2016. 2016. Donde la división se profundizó más. Y unos 20 partidos, 22 partidos, emigraron, que son los partidos bisagra, los partidos oportunistas. Y se dio un fenómeno extrañísimo porque en esas elecciones aparentemente hubo una alianza. Pero una alianza que no fue tal entre el PLD y Fuerza del Pueblo, ¿tú recuerdas? Porque era una alianza que no se juntaban ni nada. Que Domingo Contreras aquí no pudo juntar a Leonel y a Danilo en un meeting, no pudo. Pero esto es un asunto matemático. Es matemático. Leonel sacó un 28%, Abel creo que fue un 10%, eso te da un 38, 39, más otro. Pero hay muchos aliados que emigraron porque... Entonces, ahora las encuestas, cuando tú la ves, si tú sumas los votos de la Fuerza del Pueblo y del PLD, tú lo ves muy competitivo, sí, casi cerrado los datos, pero fragmentado, tú ves los números y se ven débiles. Sí. Eso es tan básico, tan elemental. Entonces, no hay manera que la Fuerza del Pueblo gane las elecciones sin el PLD. Ni el PLD ni el PLD ganarla con la Fuerza del Pueblo. Porque además es el mismo litoral de votos, es el mismo filón de votos. Gente que siente y coincide en lo mismo, más o menos. Veamos el tema de los grupos y su influencia de los llamados poderes fácticos, que son determinantes en los procesos electorales, el papel, la posición que asumen. Vámonos con las iglesias. Influyen en los votantes conservadores, las iglesias, que son casi la mitad del país, ese conservadurismo histórico que no ha variado. Incluso cuando tú ves los números, normalmente el voto histórico PRDista nunca ha subido más del 38%. Ha necesitado el voto conservador. Entonces, las iglesias condicionan su apoyo a posiciones sobre la familia, la educación, el tema de género en este momento. En ese sentido, el gobierno no anda mal.
Sí, porque ha asumido ese no anda mal. La oposición tampoco anda mal, aunque ha habido algunas posiciones como el PLD que sobre el tema de las 3 causales ha tenido una posición muy... Pero el PRM también, pero en la práctica ha sido conservador. Él lo dice en el discurso, nada más. Entonces, las iglesias en este momento no representan, en este momento, un peligro para el gobierno y el PRM. Están alineadas. Ni tampoco para la oposición. Ni para la oposición. Para la oposición tradicional, ¿no? Correcto. Vámonos a la pausa y después seguimos. Muy bien. El hombre de los viernes, Bernardo Matías. Tú sabes que los poderes fácticos no votan como poderes, sino como individuos, pero definen el tablero político en cualquier país, los poderes fácticos. Ahí está el empresariado, donde, ¿qué es lo que el empresariado más prioriza? Estabilidad política y un clima de inversión. Hay una palabra que me dijo un empresario una vez, que dice que para ellos el partido se llama certidumbre. Certidumbre. Un gobierno, no importa quién sea, pero sí, si da certidumbre. Que aseguren gobernabilidad. Para ellos hacer su negocio. Aquí no está en crisis ni en riesgo la estabilidad política. Ni con la oposición, ni con la... Entonces... Puede ser que ellos tienen certidumbre con Luis Abinader, pero la tendrían igual con Leonel, un Danilo en caso de que pudiera. O sea, ahí ellos no tienen miedo. Es decir, el gobierno y el PRM frente a los poderes fácticos se ve amenazado en este momento, pero tampoco la oposición. Estados Unidos, ¿qué es lo que es Estados Unidos? Monitorear las elecciones, procurando la estabilidad política, promover clima de inversión, cada vez más promueven la agenda de la transparencia, pero la transparencia orientada a la gobernabilidad y a garantizar un clima de competencia. Porque este gobierno de Trump no le interesa mucho eso. Lo de la transparencia. No, ellos no le dan tanta prioridad a eso. No. Pero sí el tema migratorio y de seguridad. Sí, y que voten a favor de lo que ellos propongan en la ONU. Eso es. Correcto. Los medios de comunicación y las redes sociales influyen en la opinión pública y pueden construir o destruir candidaturas realmente. En este tiempo, sobre todo las redes, más que los medios tradicionales. A ti te ha cogido con eso. No, pero es la verdad. No, oye, Gustavo. Los medios tradicionales ya no pesan tanto. Por algo hay tanta inversión en los medios tradicionales, todavía de los gobiernos, mucho dinero. Pero no, dinero. Pero eso no influye tanto ya. Son parte complementaria. Es lo que llaman el ecosistema de medios, eso lo podemos discutir un día, pero ya no es determinante como lo fue en el pasado. Es que un solo factor no es determinante, es una combinación de factores, donde uno retroalimenta el otro y complementa el otro. Los medios de comunicación tradicionales tienen un rol importante. Aquí todavía la radio se escucha mucho en la zona del interior del país. No, y aquí en la capital, por los tapones. Por los tapones, entonces los programas de radio tienen un peso importante en la opinión pública. Eso y este es un país urbanamente ruralizado. No, pero además donde que el campo sigue vivo en la ciudad. No, pero es que en eso se ha igualado todo, porque eso llega donde quiera ya con las redes, con la internet. Y el otro elemento fáctico son las Fuerzas Armadas, que tampoco tú ves. No. Las Fuerzas Armadas están cada vez más institucionalizadas. Entonces, creo que lo determinante va a ser quien logre cohesionarse más como partido. Que envía el mensaje de la certidumbre. Exacto. Y ahí viene todo eso, el cohesionamiento. O sea, no, con esto de problemas, ya sabemos a qué tenernos. Y algunos dicen, no, que el PRM anda mal porque hay demasiada división interna, pero es entendible. Sí, hay mucha porque gente. Hay muchos aspirantes. Eso se va decantando después. Poco a poco y se unifican alrededor de un candidato, olvídate. Y el poder los une, el dinero, la riqueza los une. Los cohesiona. Lo que hemos dicho, la economía domina la política aquí. No son las ideas, ni qué representa aquel candidato en términos políticos, ideológicos. No, qué representa en términos económicos. Todo el sustento que implica manejar el presupuesto público. Además,
el PRM domina la mayoría de los ayuntamientos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y todos esos individuos interviniendo en el territorio con recursos, con dinero no hay manera que se pueda enfrentar no una maquinaria política, sino una maquinaria económica, dividido. Si están divididos no pueden enfrentarlo. Exacto. Y realmente yo pienso que será difícil que la oposición se unifique. Pero si quieren lo pueden hacer. Pero es difícil si por los egos. Bueno, eso es una cosa, los egos personales. Sí. Y hay un tema de riesgo también, como por ejemplo que la Fuerza del Pueblo pueda absorber definitivamente al PLD y debilitarlo como partido autónomo, independiente, frente a otras fuerzas, y que el PLD se convierta en un partidito más, un partido bisagra. Por lo que yo veo, hay dirigentes que no son de los más viejos en el PLD, que yo creo que tienen clara una cosa, porque yo he hablado con dirigentes jóvenes, que ellos saben que ellos no van para poder por el momento. Esa no es su apuesta. Y entienden que es un partido con una historia, un peso, unos símbolos, y que deben abonar hacia el futuro. Pero los otros, la gente que no es mucho de ideología, lo pragmático, y los más viejos quieren recomponer las cosas ahora para de nuevo tener estado, porque no tienen esa visión. Sí, entonces esa unificación de la oposición es un reto, un desafío, pero que tiene muchos obstáculos a lo interno, porque detrás de eso también está quién administra los recursos. Volvemos a la economía dominando la política. ¿Quién administra el financiamiento de las campañas electorales? El jefe de campaña, todos esos factores son parte de una negociación que nosotros lo ignoramos muchas veces. Sí, hay muchas cosas detrás. Muchas gracias, Bernardo. Vamos a ver cómo la gente acoge esta otra parte, ¿verdad? Uno esos temas los trata, hay gente que más ligera para opinar, otros que un poco más reflexiva, pero ahí están las cartas sobre la mesa. Gracias a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.